Comenzamos semana, bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Ustedes, muchas gracias por estar desde sus lugares de trabajo o en la casa viéndonos siempre hasta ahora, ¿cierto, Luisa? Qué chévere. Sí, Luisa, es que sí, Luisa, sí, José, un gusto iniciar semana con todo nuestro equipo y por supuesto con los televidentes que nos ven a esta hora. Venga, pero la veo como toda, no sé, como encorvada, parece un poquito más derecha, está toda como así, ¿por qué? Sí, José, y lo peor es que mi mamá me mantenía diciendo lo mismo y me trae también recuerdos del colegio cuando los profesores me decían, siéntese bien. Vea, señor Patiño, está mal sentado, ¿por qué no se sienta bien? Es que muchas veces realmente con la peor postura es con la que uno se siente más cómodo. No sé si le ha pasado, sino como que se echa literalmente, como dicen en la silla. Por eso, digamos que se sienta mal y además se acuesta a dormir y amanece con dolor en la espalda y como dolor en el cuello. Pues hoy los invitamos a conversar sobre la columna vertebral y todos sus cuidados. Ustedes pueden participar. Llámenos ya mismo al 457-8300, extensión 5225 y 5226. También nos pueden enviar sus comentarios, preguntas e inquietudes a través de las redes sociales, muy fácil, con la etiqueta En Directo Capital. Gracias, José. Ah, no, perdón. Luisa, acompáñenos. Esto es En Directo. Bueno, y para hablar de la columna vertebral y sus cuidados, hoy en directo nos acompañan Carlos Humberto Olave. Él es ortopedista y traumatólogo de Doctoralia. Cuenta con subespecialidad en extremidad inferior. También en nuestra mesa nos acompaña Carla Palacios. Es doctora quiropráctica de la Palmer College of Chiropractic. También desde 2017 está vinculada a QuiroPlus, Centro Quiropráctico aquí en Bogotá. Bienvenidos y muchas gracias por estar acá para resolver todas nuestras dudas. Gracias por la invitación. Bueno, pues antes de profundizar en este tema tan importante para todos, los invitamos a conocer el contexto. La columna es parte esencial de nuestros movimientos y nuestra vida. Sin embargo, no la cuidamos como se debería. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 70% de la población en los países desarrollados sufre en algún momento de sus vidas de dolores o afecciones de la espalda. De otra parte, la revista científica Lancet publicó un estudio realizado el año anterior en el que se asegura que alrededor de 540 millones de personas en el mundo sufren de dolores de espalda. Hoy hablaremos de cómo podemos cuidar nuestra columna y así evitar dolores de espalda o consecuencias más graves. Bueno, vamos a invitarlos, por supuesto nuestros televidentes saben qué es la columna, pero quiero empezar como para dummies exactamente qué es la columna y cuál es la función de la columna en nuestro cuerpo. Entonces, la columna vertebral tiene un papel muy importante y es para proteger parte del sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso, pues, empieza en el cerebro, está la médula que está protegido por la columna y de ahí están los nervios que van a todas partes del cuerpo, van a los órganos, van a los músculos, controlan dolores y todo lo demás. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que tiene la gente, los colombianos? Usted, por ejemplo, en su consultorio que atiende, exactamente cuáles son los problemas que sufren de la columna los colombianos. José Fernando, la mayoría de las veces son posturales, como bien tú lo decías, otras veces vienen de origen traumático, otras veces vienen de origen infeccioso. En los deportistas hay muchas lesiones que marcan este tipo de dolores, de patologías que necesitan de un tratamiento, muchas veces no quirúrgico. Pero no solamente los dolores, también vemos que la columna a veces uno se puede encorvar, sí, o está ladeado. ¿Eso por qué ocurre? ¿También por las posturas? Por las posturas, exactamente, por las posturas, no solamente en el trabajo, sino como bien decías tú, desde muy jóvenes, cuando estudiábamos en el colegio, en la universidad, adoptamos ciertas posturas cuando vemos televisión, por ejemplo, en donde pueden llegar a rectificar la lordosis del cuerpo, que es la S que tiene esta columna y que hace que se presenten cierto tipo de patologías, como bien dices tú, la jiba, como comúnmente le dice la gente, pues genera grandes problemas. Exactamente qué problemas, aparte de la parte, no sé si es estética o visual, que uno ve a la persona encorvada, exactamente qué otras consecuencias puede tener las malas posturas.
Pues también contribuye mucho a dolores de cabeza, pues por una posición así, pues uno va a estar, la cabeza va a estar muy hacia adelante, la cabeza pues pesa mucho, esto causa mucho estrés y sobrecarga en el cuello y puede producir muchos dolores de cabeza, migrañas, jaquecas, cosas así. ¿Y qué otras, doctor, usted, por ejemplo, por su parte, por su especialidad, qué otras consecuencias o enfermedades se pueden derivar de las malas posturas? La cifosis es la más común en mujeres, por ejemplo, que tienen unas mamas protuberantes, se genera mucho peso hacia adelante, ¿no? Entonces, parte de lo que ocurre cuando, por ejemplo, las mujeres hacen aumentar su talla es que crean mucho peso hacia adelante y esta postura hacia adelante hace que se rectifique la lordosis. ¿Qué es la lordosis? La lordosis es la S que yo te mencionaba, que la tenemos en 2 puntos, uno es la columna torácica, la otra cervical y sacra, lumbar y sacra, en donde pues se rectifica ese tema como lo muestra la doctora, pero además en las patologías de columna la gente usualmente no sabe que los dolores que son radiculopáticos o son reflejos hacia extremidad inferior refieren un dolor o una patología es en la columna, no a la altura de extremidad inferior. Entonces, muchas veces la gente suele, sobre todo en Colombia, automedicarse. Y cuando llegan a los profesionales, llegan cuando ya han tomado una cantidad de medicamentos, usualmente para el dolor, sin saber que están atacando es un síntoma, más no la patología o el origen del cual se está derivando esa radiculopatía, como es el nombre técnico de ese dolor reflejo hacia extremidad inferior. Otras cosas que pueden suceder son las hernias discales, en fin, ya nos van a hablar ustedes más de esos temas. Y en las calles le preguntamos a los ciudadanos cuáles deben ser los cuidados para evitar problemas de columna vertebral. Esto es lo que la gente dice. Para el cuidado de la columna vertebral es importante mantener una buena postura, descansar bien, regular el peso que llevamos en nuestra espalda. Creo que eso sería muy necesario para mantener un buen cuidado. Es muy importante siempre mantener una posición recta pues para no poder dañar nuestra columna vertebral. Yo creo que debemos tener en cuenta siempre en los lugares de trabajo las sillas ergonómicas, también en casa pues el colchón ortopédico, semiortopédico, un colchoncito duro. Para cuidar nuestra espalda no debemos cargar pesos excesivos, andar siempre derechos, no agacharnos mal. Para cuidar la columna vertebral es sentarnos de manera correcta, recostando la espalda a la parte trasera de la silla. Primero que todo asistiendo al médico para que por cuenta de ellos se sepa qué daños podría tener uno en la columna con efectos de trabajo, posición. Bueno, digamos que la cultura popular, los pensamientos y lo que hace la gente, lo que nos propone la gente, pero uno escucha siempre y ha escuchado desde siempre que uno debe estar recto, uno sabe cómo hacerlo, pero ¿por qué nos cuesta tanto estar en serio en esta posición? Es como si viniéramos predestinados para estar siempre así o relajados en la silla. Entonces, pues una razón, la más común, es que hoy en día pues la mayoría de las personas están sentados 8 horas al día y eso, y no se toman pausas activas. Entonces, idealmente, uno se debería levantar cada media hora, 45 minutos a caminar, a estirarse, a tomar agua y después volver a trabajar. Eso ayuda mucho a tener una postura. Pero muchas personas dicen que se sienten más descansadas cuando hacen esto. O sea, así creo que tiene mucha tensión y yo estoy aquí firme, pero obviamente estoy sosteniendo toda mi espalda, pero si yo hago esto me siento más relajado, pero resulta que no es la mejor posición. No. ¿No? ¿Por qué? Porque, como lo decía Carla, la mayoría del peso del cuerpo está en nuestra cabeza y nuestro tórax. Entonces, por gravedad, tú nunca vas a tratar de estar erguido, así estés en bipedestación. De hecho, las personas de mayor altura tienden a generar una mayor rectificación de la lordosis ojiva, porque el peso, dada la gravedad, hacen que tomen esta posición hacia abajo. En los colegios, y eso lo ve mucho uno en la consulta con los niños adoptan esa posición y la imitan, ¿sabías tú? Entonces los niños ven a otro compañerito que trata de jibarse y lo tratan de imitar.
y quítale ese vicio en consulta, es súper difícil. Bueno, pues queremos invitarlos a todos ustedes a que se comuniquen con nuestros expertos. 457-8300, extensión 5225 y 5226. Llamen sin vergüenza y además pues puedan resolver sus dudas con ellos que están acá precisamente para ustedes. Hablemos de los síntomas. Entonces, exactamente cuáles serían los síntomas que me indican a mí que algo está pasando con mi columna. Entonces, y si pues, puede... esto es para utilizarlo, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, entonces mostrémoslo exactamente qué puede pasar. Entonces, pues el dolor es como el primer indicativo de que algo está mal. El dolor, pues, no es bueno sentirlo, pero es bueno porque nos dice que algo está pasando. Entonces, el doctor hablaba de dolores en la parte inferior, hablamos de la ciática. Muchos saben que sufren de la ciática. Hoy en día, el 80% de los casos, la ciática, la causa se encuentra en la columna. Entonces, pues esto puede ser causado muchas veces por la famosa hernia discal. Que si hay una hernia, está comprimiendo un nervio, el nervio que ayuda a formar el nervio ciático, pues se va a sentir esa dolencia. ¿Y qué más? ¿Qué otros síntomas podemos sentir? Aparte del dolor, no sé si cosquilleo en las manos significa algo, etcétera, etcétera. Es importante saber que las radiculopatías no son solamente hacia extremidad inferior, también hay radiculopatías hacia extremidad superior. Cuando tenemos patologías a nivel de columna cervical o de columna torácica, podemos tener ese tipo de dolores reflejos hacia extremidad superior. Entonces, sobre todo cuando se va hacia extremidad superior izquierda, la gente puede confundir ese dolor con las parestesias que se generan desde el punto de vista cardíaco, cuando yo tengo alguna cardiopatía. Sí. Entonces es súper importante en un examen clínico generar este tipo de riesgos frente a posibles eventos. Hacia extremidad inferior es como lo más común, como lo decía Carla. El ciático es una de las compresiones que se pueden generar y que en un buen examen clínico tú lo puedes llegar a confirmar o a descartar. De igual manera es importante saber que debemos guiarnos en la consulta por el gol estándar que por exámenes paraclínicos como radiografía, taco-resonancia podemos llegar a solicitar. El gol estándar para columna es la resonancia magnética. A veces los pacientes nos llegan a la consulta demasiado irradiados, es decir, les han tomado 1000 placas de tórax, les han tomado un TAC, en donde realmente no nos muestra, por ejemplo, en el caso de las hernias, si tenemos una hernia en intrusión, en extrusión o alguna listesis, que es un movimiento de la vértebra entre cada faceta. Ese movimiento de la vértebra hace que se genere el pinzamiento y el dolor radiculopático, que es secundario pero no es la patología. La gente consulta por dolor, que es simplemente un síntoma, pero debemos averiguar cuál es el producto, cuál es el origen de ese dolor para poder definir cuál es el tratamiento, que como te reitero, no siempre es quirúrgico. La gente le tiene mucho temor a consultar al ortopedista de columna o al neurocirujano porque piensan que lo van a intervenir o lo van a operar, y resulta que no. Hay muchos tratamientos que no son quirúrgicos y que son tratamientos médicos conservadores que nos pueden llevar a una resolución de la patología. A esta hora tenemos llamada de José Cruz desde Bogotá. José, lo escuchamos. Buenas tardes. Pregunta o opinión. Buenas tardes, una pregunta. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Mire, yo mido 1,90 m y ruedo en bici todo el tiempo. Tal vez por el mal uso o desproporcionado uso de la maleta y su peso, resulté con un hombro más alto que el otro. Asistí al médico, pero no hubo respuesta acertada. La respuesta básicamente del médico fue: use una correa más apretada que la otra. Quería saber qué tan recomendable es usar un corrector de espalda a mi edad. También me gibo a mi edad, y esto si tendrá algún problema de tener que usarlo siempre. Ya, doctor, ¿qué podemos contestarle a José? Ese es un gran problema que tenemos en los ciclistas. Usualmente y hoy en día que hay tanto domiciliario de empresas muy reconocidas que tú ves por las calles de Bogotá, se le carga peso a la columna
en un movimiento que no es continuo. En la bicicleta usualmente cuando tú estás montando tú no vas haciendo esto como si estuvieras en una estática, sino que tú haces este movimiento. Cuando tú haces este movimiento y no tienes un peso atrás que está equilibrado, siempre la columna va a tratar de compensar y va a generar que se genere esta rectificación y dolor. Frente a la pregunta puntual de si usar o no un rectificador de postura, yo te diría que es mucho más confiable mirar qué peso estás levantando en la columna. En Colombia, la ley nos arbitra que debemos tener un máximo de peso de 23 kilos a la espalda. Entonces, sería bueno que tuvieras en cuenta esa recomendación, porque es que el rectificador de columna, si seguimos con peso atrás, que no sea bien balanceado, pues no nos va a sumar mucho. Usted, por ejemplo, tiene algo muy bueno y es especialista en este tema. ¿Qué significa un ajuste quiropráctico? Entonces, que ya vamos a hablar de los tratamientos. Sí, la quiropráctica es una rama de salud que es completamente natural, o sea, no usamos medicamentos, ni cirugía, ni nada de eso, sino que nos basamos en los ajustes manuales que son la columna para corregir los cambios estructurales que pasan. Y pues se puede ayudar muchas cosas como dolor ciático, hernias discales, lumbalgia, cosas así. ¿Y qué exactamente en qué consiste? ¿En qué consiste? Son ajustes literalmente pues usando las manos para acomodar la espalda. Es como cuando se escuchan los traqueos o las yuquitas. Eso es básicamente lo que hacemos, pero estudiamos muchos años para hacer esto, para poder acomodar las vértebras de la columna. Eso da mucho miedo. O sea, yo he ido, alguna vez estuve en eso, suena y ustedes se paran encima de la persona y truena todos los huesos. No nos paramos, usamos las manos. Eso, las manos, digo, así es, perdón, se ponen encima de la persona con sus manos y empiezan a tronar todo eso. Eso, ¿qué tan saludable realmente es? Y además si lo hacen personas que realmente a veces no saben. No, pues lo ideal es que uno vaya a un profesional, un quiropráctico, no un sobandero, algo que pues sea empírico, pues uno estudia muchos años anatomía, fisiología y todo para poder hacer el ajuste, el tratamiento quiropráctico a los pacientes. ¿Usted como ortopedista qué opina de los quiroprácticos? Eso ha sido un tema bastante polémico en el país, pero como bien lo dice Carla, digamos hay ciertas patologías que no son tan crónicas, que no son de unos padecimientos agudos tan altos. En el caso de nosotros, pues nosotros hacemos lo contrario, ¿no? Nosotros documentamos primero antes de generar un procedimiento. ¿Esas yucas y esos movimientos médicamente sí son saludables? ¿Está bien? En la fisiología... Sea muy sincero, doctor. En la fisiología... Porque yo le estoy consultando, es su consulta, es su opinión. Sí, en mi opinión personal, pues yo no lo recomiendo. No lo recomiendo porque cuando yo estoy haciendo los movimientos de compresión, yo sin documentar lo que está dentro de la vértebra, como hablábamos ahora, a través de la resonancia, yo no sé qué estoy comprimiendo. Entonces yo puedo estar comprimiendo una hernia de núcleo pulposo, una laterolistesis, una anterolistesis, que puede hacer que el dolor se aumente y no se disminuya. Entendido. Bien, pues a esta hora vamos a leer sus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales. José, tenemos comentarios y preguntas a esta hora para nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy en estudio. Nos dicen, pienso que la columna vertebral es algo olvidada, no nos preocupamos por ella ni le brindamos los cuidados necesarios, desconociendo la importancia que esta tiene. Otra persona nos dice, hacer ejercicio es fundamental para mantener un peso, no solo para mantener un peso adecuado, sino también para quitar las tensiones o rigidez de los músculos. Nos dicen, tengo sobrepeso y la primera afectada fue la columna. Esto ha desencadenado otros problemas y dolores fuertes en mi cuerpo. Y para terminar, nos dice, muchas enfermedades hoy en día son ocasionadas por el estrés, incluida el dolor o malestar en nuestra columna. Por esto es importante saber manejarlo. Ahora, José, tenemos algunas preguntas para nuestros invitados. Doctora Carla Palacios, Daniel Montenegro en Facebook nos dice, ¿cómo es una buena postura en bicicleta y más si uno lleva una maleta en la espalda? Pues cuando uno anda en una bicicleta, idealmente uno no va a estar cargando mucho peso cuando uno está andando en ella. Pues lo ideal es que pues uno aprieta el core, o sea, esta parte de acá, pues que nos ayuda a tener una mejor postura. Y el abdomen, sí. Y pues escuchar mucho su cuerpo. Si uno siente dolor mientras uno está manejando la bicicleta con el peso, entonces escuchar el cuerpo, consultar un quiropráctico para ver cuál es la forma adecuada cuando uno está en la bicicleta, la postura y todo eso. Vamos a pimponear la pregunta si le parece que tenemos una llamada. Misdiela Castaño desde Cali. Misdiela, la escuchamos.
Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿su pregunta o opinión? Gracias, mira, tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo hace como mes y medio tuve una caída casi que de un segundo piso. Yo siempre he tenido problemas de columna y pues no sé si con la caída me afectó más. En las radiografías que me sacaron me sale una... Espera, que aquí tengo la radiografía. Me sale una... No encontró la radiografía. Miss Diela. Me sacaron una radiografía de columna torácica, ¿cierto? Tengo una escoliosis lumbar izquierda. Pregunta, Miss Diela. Y en la otra me sacaron una radiografía de columna lumbosacra. Y pues he quedado muy incómoda porque mantengo mucho dolor en la espalda. Me duele demasiado la cintura, me canso mucho. Estoy esperando unos exámenes que me van a hacer, pero pues me sacaron una radiografía de columna. Miss Diela se está escuchando allá mismo. ¿Qué podemos recomendarle a doña Miss Diela desde Cali? Pues la escoliosis es una patología crónica, no es aguda o secundaria al trauma. Lo que le podríamos aconsejar es que consultara a un profesional que le diera una muy buena prognosis diagnóstica y que estableciera el piso diagnóstico del trauma. A veces todos, el 90-95% de los adultos jóvenes y mayores tienen patologías de columna en mayor o menor cuantía y a eso hay que generarle un piso diagnóstico. Hay que saber lo que tenemos y de acuerdo al trauma lo que se generó. Bien, Luisa, usted tiene más Doctor preguntas. Carlos Humberto, precisamente le queremos preguntar, ¿en las mujeres el uso de tacones afecta la columna vertebral? Terriblemente. El tacón, y como lo usan hoy en día, no estamos hablando de una plataforma, sino de los tacones que usan para ir al trabajo y este tipo de cosas, realmente hacen mucho daño, no solamente en la columna, sino en el pie. Porque la bipedestación y el movimiento natural del cuerpo está hecho para hacer otro movimiento y no caminar en puntillas. Y sí, definitivamente rectifica completamente y genera unos dolores que se pueden llegar a convertir en patologías de orden quirúrgico. Tenemos a esta hora a Yolanda León de Bogotá. Yolanda, la escuchamos, por favor, breve su pregunta para poder continuar. Bueno, listo. Sí, señora. ¿Hago la pregunta? Sí, señora, hace la pregunta. Bueno, mire, mi pregunta es... a mi hija le diagnosticaron una escoliosis. Yo necesito saber si eso tiene tratamiento. ¿Tiene tratamiento, doctor? Sí. En los niños hay ciertos tipos de escoliosis que son deformantes. Dependiendo de la edad del niño, hay ciertos tipos de cirugías que son de índole correctivo. Como por ejemplo, el caso aquí en Colombia y en Bogotá, el Instituto Roosevelt ha sido pionero en este tipo de rectificaciones. Sí, pero depende de la edad del niño, depende de la patología, depende de varias cosas. Entonces lo que le recomiendo a nuestra televidente es que genere una consulta con ortopedia infantil. Aquí en Colombia tenemos muy buenos profesionales, en Bogotá una gran mayoría que puede llegar a darle una mejor opinión. Bueno, preguntas breves para respuestas muy cortas, sí o no, o simplemente una recomendación. ¿Cómo dormir? ¿Cuál es la mejor postura para dormir? Pues en mi opinión la mejor postura para dormir es la que sea más cómoda. Dormimos 7 horas al día, entonces es más importante estar conscientes de la postura cuando uno está despierto. Cuando uno está durmiendo, pues es bueno descansar y eso. La única posición que yo diría que no es la posición boca abajo porque pues hay mucha rotación en el cuello. Me acaba de quitar mi manera cómoda de dormir. ¿Cómo así, doctora? Ya me preocupó. Hablamos ahora detrás de cámaras porque ya me está preocupando. Bueno, ¿cómo afecta el porte, por ejemplo, de las billeteras en los hombres acá atrás, la columna? Pues en realidad no genera un peso mayor, pues yo podría decir que si no es una manicartera o algo que sea un peso ostensible, no. Pero sí hay estudios que te pueden inclinar la columna, ¿cierto? Sí, puede causar un desbalance de caderas y hay pues aquí no lo veo mucho, pero muchas personas usan la billetera acá atrás y sí puede causar pues una cadera que se levante más que la Una otra. vez la columna ya está inclinada, ¿se puede volver a su estado natural o es imposible? Se puede volver por procedimientos quirúrgicos. El tema es si realmente está indicado por un profesional o no, no todo se opera.
Ok, perfecto, pues a esta hora se nos ha acabado el tiempo. Mil gracias de verdad a ustedes por compartir con nosotros su experiencia. Gracias a ustedes también por estar aquí de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, puede escribirme en Twitter o Instagram. Apúntelo muy fácil, @JoseFDOPatino o al correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Y si se perdió nuestra emisión de hoy, es muy fácil revivirla. Ingrese ya mismo al Facebook del Canal Capital. Que tengan una feliz tarde, chao. Y usted me dejó preocupado, doctora. ¿Cómo así que no puedo dormir boca abajo? Chao.